Pues nada, Maribel, lo primero, muchas gracias por recibirnos aquí en tu tienda, a nosotros. ¿Desde cuándo vives en el casco y desde cuándo tienes esta Yo tienda? vivo aquí desde que tenía 12 años. Antes viví en Tinajas, mi pueblo, que es aquí la Virgen Santísima de mi pueblo, que es la Virgen del Campillo. Y entonces soy de Tinajas y he nacido allí. Pero vamos, que llevo aquí ya un montón de tiempo. Ya me vine aquí a estudiar y después ya me quedé aquí después hasta hoy, claro. Y desde entonces viviendo en el casco, ¿no? Entonces viviendo en el casco. Sí. No tenía entonces la tienda, pero bueno, la tienda se puso después ya de todos los estudios y todas las cosas. ¿Y cuándo pusiste la tienda? Pues en el 1973 o 72 o 73. Pues hoy lo que queremos con esta entrevista es un poco repasar cómo ha cambiado a lo largo desde tu recuerdo de estar aquí desde los 12 años hasta ahora, tu impresión respecto al casco antiguo. Entonces, ¿cómo ha cambiado desde que tú eras niña? Es que ha habido varias evoluciones. Cada vez que ha habido una crisis en el gobierno iba cambiando las cosas. O sea, según iban, o sea, me acuerdo que cuando la primera crisis aquí fueron, o sea, en la tienda, estando en la tienda, se supone. Antes pues yo vivía pues nada, alejada de todas estas cosas, de esa historia. Pero vamos, desde que estoy en la tienda, lo primero fue cuando la Cuber la anularon y la cerraron y se la llevaron a otro sitio. Entonces, claro, había mucha gente trabajando y entonces yo noté mucho aquí en la tienda que ya no compraban lo mismo, porque de los jóvenes a tener en su bolsillo, entonces si eran 4 pesetas, 5 pesetas, 10 pesetas, lo que fuera que eran entonces pesetas, pues a no tener, sus padres pues no les iban a dar, claro. Entonces ahí fue una de las crisis que se notó en Cuenca bastante, no yo en la tienda, sino en general. Unos se fueron a Valencia, otros fueron tal, donde tal, y otros pues no se quisieron ir, se buscaron alguna otra cosa para que otro trabajo, porque no querían irse de Cuenca. Y luego después han venido varias crisis en el gobierno, cuando aquello de, no sé si os acordaréis vosotros, a lo mejor vosotros sois jóvenes, de la abeja, de Mateo ese, bueno, pues eso pues también cuando el gobierno tal expropió y todo aquello, pues también se notó muchísimo, porque claro, yo mismo vendía muchos productos, muchas bebidas de vinos y cosas y champanes que los producían esas empresas que tenían ellos. Y entonces, yo no sé cuál, pero vamos, que se notó aquí que ya se dejó el Paternina, el vino Paternina, que tenía mucha fama, que era un vino de Logroño, era de tal. Y entonces, bueno, y otras, el champán, el Freixenet y todos esos, pues ya fueron ya bajando y eso ya se fue tal. Muchos, estas se fueron a pico, a pique, claro. ¿Y cambios como tal en el casco, por ejemplo, en cuanto a transportes, en cuanto a servicios? ¿Ha habido mucho cambio respecto a eso? Sí, pues cada alcalde tiene su historieja, ¿verdad? Y entonces, pues ellos obran según como creen que es mejor. Pero claro, los que sabemos eso son más como ahora mismo los autobuses y eso. Pues cada uno sabe mejor que los que están casi en ese momento ordenando las cosas estas, que a lo mejor hay algunos que no tienen ni idea, y entonces lo hacen pues a ver cómo resulta. Y eso no hay que estudiar las cosas bien estudiadas y después hacerlas. Como por ejemplo la plaza, fíjate, está toda rota. Pues me acuerdo yo que cuando pusieron, estaban las piedras de la plaza, que era todo piedra rodada, y hacían dibujos y hacían cosas que todo el mundo le encantaba y estaba preciosa. Claro, tenían que mantenerla, eso tenía que haber un mantenimiento, no es que así se queda, se levantan las piedras, hay que colocarlas y colocarlas, es un trabajo. Pero vamos, pusieron estas piedras y son mucho peor, porque están siempre rotas, siempre se levantan, O sea, porque está levantada el así. empedrado ha cambiado mucho. El empedrado cambió total en la plaza, porque antes eran piedras rodadas de esas redondas, que estaban puestas con todo su cariño del mundo, y claro, y ahí no había que echar nada para que la vaca no se cayese, porque en las piedras se agarraba. Y la gente, lo único que los tacones iban mal para eso. Y luego, por ejemplo, de niña recuerdas presencia de animales, que la gente tuviera corrales aquí todavía, o incluso animales de carga que fueran del Yo pilón. aquí, cuando ya vine aquí, ya no había, hubo, que había todavía residuos, había vacas aquí atrás a la plaza donde salen las vaquillas, por ahí por esas cuadras había unas familias que todavía tenían alguna vaca que luego se las llevaron por allí por el Terminillo, que también tenían ellos parcelas y cosas, que se las llevaban normalmente, se las llevaban ahí también a pastar. Pero bueno, ya se las llevaron allí para dejarlas allí.
Y había una señora ahí arriba que también le decíamos la lechera porque nos vendía la leche, tal, que ya se llevaron las vacas allí al terminillo por ahí, y entonces ya pues pero nos vendían la leche natural, Recién ordeñada, ¿no? recién ordeñada, las ordeñaban por la noche y al día siguiente nos la vendían. Nos traía la leche, hasta incluso si no íbamos las traía hasta casa. Le dejamos la lechera y luego nos traía la leche. O sea, había unas lecheras así como los canalones de Cino o lo que fuera eso. Y nos traía nuestra leche ahí. ¿Y eso se vendía también en las tiendas que hubiera por aquí? Yo no sé en las tiendas, porque como yo las compraba ahí, yo no me acuerdo de las tiendas. En las tiendas se vendía en botellas de cristal, que era leche fresca, la vendían, pero yo no sé si realmente venía de estas lecherías o las traían de otro sitio de fuera. Las vendían, pero nosotros nunca hemos comprado, yo nunca he comprado ya de esas, luego ya he comprado en cartón y eso, pero vamos, al principio las vendían en esas botellas, que había que enjuagarlas porque si no era leche de verdad, también leche buena, y había que enjuagarla porque si no luego después la botella olía fatal, porque las leches si se queda ahí un poco tiempo huelen mal. Entonces lavábamos las botellas y las llevábamos y cogíamos otra botella. Alguna vez, si no teníamos aquí con la lechera, íbamos allá a la tienda y comprábamos, que esa es la que se vendía en general, la Clesa, que se llamaba Clesa, y otras marcas. ¿Y había muchos comercios aquí? Pues aquí entonces sí que había comercios. Mira, ahí en la calle San Pedro había dos. Uno, la Mari a la izquierda, y otro a la derecha, que se llamaba Señora María. Y luego aquí en la plaza, donde está ahora mismo el Coto, ahí había otros dos comercios. Uno, el de Valentín, que todavía estaba su padre, y luego después él, y luego ya se bajaron allá abajo a otra tienda que pusieron por allí cuando ya hicieron la casa esa, que no era de ellos, era de un capitán de sus padres, y tenían dos casitas ahí, una para su hermana y otra para él, y la hundieron y hicieron lo que es el Coto, eso que es uno solo ahora, que entonces eran dos casitas pequeñas, exentas como esta. Mira, así que son estrechas pero altas. Y luego ahí en la anteplaza donde está el Información y Turismo, pues ahí había otra tienda, no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno. Y luego bajando al Alfonso VIII, ahí al principio, enfrente de la carnicería, que hay así esta que se baja con una persiana, así de esas gordas, ahí estaba el señor Rafael, que era otra tienda, también luego ya se fueron a Valencia. Y luego después más abajo estaba Gabriel, ahí donde está este chico que tiene anillos y cosas de estas. Ahí estaba otra tienda que se llamaba el señor Gabriel, que es el que me dijo a mí, cuando yo puse la tienda esta, él estaba ahí todavía, ahí donde iba yo a comprar, porque era un hombre así muy bueno. Primero a Valentín, cuando ya se fue ya a la otra, que estaba ahí más bajo, pero bueno, estaba también cerca. Y luego más abajo del señor Gabriel estaban los padres de Miguel, la señora María y el señor Miguel, que eran sus padres. Y luego después se quedó Miguel hasta hace poco, que se ha jubilado. Y un poco más arriba de él estaba la Sinda, que era otra tiendecilla, y en el Alfonso VIII también, que estaba. O sea que aquí había un montón de tiendas. También había, claro, había muchos vecinos y luego que vivían aquí, claro, y que compraban en las tiendas. Claro, compraban todo lo comprábamos en la tienda. Y luego estaba más arriba, estaba el estanco, un poco de ahí en el Alfonso VIII también, delante de la curva, que es cerca de Miguel, pero un poco más arriba. Ahí estaba el estanco, que también vendía también telas para hacer vestidos, porque entonces teníamos, bueno, cuando nos íbamos a hacer un vestido, comprábamos la tela y nosotros nos hacíamos el vestido, o lo que fuera, o la blusa, o los falda. Se podría decir que un poco esos comercios o tiendas más tradicionales han ido desapareciendo, ¿no? Sí, luego y han ido apareciendo más bares, quizá. Claro, todo se ha convertido la mayoría en bares. Bueno, o han cerrado las tiendas y ya se han quedado sin nada, sin tienda ni nada. O se han convertido como el Alfonso VIII, que hay algunas tiendas que se han ido relacionando con otras. Primero pusieron también de esto para ¿cómo se llama? Pues como una sala de arte, para poner cuadros. Luego también estuvo ahí la María Jesús, que también la María Jesús lo tuvo tienda y quesos y cosas, ahí en esa del señor Gabriel. Y el señor Gabriel era bueno y es el que me dijo a mí, tú aquí la tienda, dice, llénala de todo, aunque sea de cajas vacías. El caso que esté llena, fíjate, y él también la tenía así como yo. Digo, si viviera el señor Gabriel, diría, ya la has llenado de más. Ahora ya que sí que no puedes ni entrar. ¿Y ha cambiado mucho respecto al nivel de turistas que hay ahora con lo que había cuando tú empezaste, por ejemplo? Entonces, cuando yo empecé, pues venían los de Cuenca, subían los de Cuenca, no había tanto turismo. Bueno, luego ya después, cuando ya se abrió el museo este de arte,
el Museo Abstracto, Zobel. Pues cuando ya abrió esto, que ya vino mucha gente importante, mucha gente, bueno, hay unos años que estuvo solamente de Cuenca, los de Semana Santa, la vaquilla y todo eso, y luego pues otra tienda más de barrio. Pero luego esta y esta de aquí de la plaza, que estábamos los dos entonces ya solos. Pero luego después ya, cuando abrió Zobel, el museo, como era el más importante del mundo, porque era más importante que incluso el que hay en Nueva York, entonces era el de Cuenca, era el más importante, el Museo de Arte Abstracto. Entonces lo llevaba un franciscano que iba de celar, pero era sacerdote, y entonces él era el director y lo llevaba muy bien, y eso lo subvencionaba el de Juan Marx, era una importante firma, vaya, en aquellos tiempos. Y bueno, en aquellos tiempos y ahora yo creo que también. Pero Zobel hizo mucho por Cuenca, él y este que se ha muerto hace poco, Gustavo Torner, que eran los dos amigos y que se conocían de antes, y gracias a Gustavo Torner, entonces Zobel trajo aquí el museo a Cuenca, por Gustavo Torner, porque él era de Cuenca y entonces que iba a querer para su ciudad lo mejor. Y entonces lo mejor pues era eso en ese momento, no había otra cosa más grande, más grandiosa. Entonces venía mucha gente de América, de los Estados Unidos, de todos los sitios importantes, del todo el mundo, venían a ver el Museo de Arte Abstracto. Y entonces aquí se conjuntaron o se reunieron y había muchos pintores, de todo, como Adrián, como Adrián, bueno, es que ahora no me acuerdo mucho de los nombres, pero bueno, muchos pintores que pintaban muy bien, y entonces pintaban a Ángel, otro, el mismo Gustavo Torner, y todos estos que... Y volviendo un poco a lo de los clientes, hoy en día, ¿cuál es la clientela que tú tienes mayormente? Pues ahora es que ya hay de todo, no de la calidad que antes era calidad, poca menos gente, pero bastante calidad. Entonces compraban de todo, y en cantidad. Si venían a ver el museo, se llevaban a la Ju, se llevaban Resoli se llevaban, pues yo que sé, a lo mejor 2 o 3 botellas, una para cada casa, lo que ahora no. Ahora son gente que son turistas que vienen a comer a los bares, se compran alguna tontería y algunos los cogen y luego me las rompen y las dejan, a ver si me entiendes, y no se las llevan. O sea, quiere decirse que es gente más pesetera, o gente, aunque sean extranjeros, que esos mismos que te estoy contando son extranjeros, que no tienen que ver nada con España. No extranjeros, ni siquiera hablan español, que vienen a lo mejor a visitar a España de otro país y no traen un duro. Bueno, si traen, tendrán para tonterías o que lo tienen ya reservado. Pero vamos, que no es como entonces, que todo el mundo ganaba mucho. O sea, aquí era una sensación más vecinal, o sea, la gente sí que había un ambiente de vecinos. Sí, no, gente de vecinos, y que, por ejemplo, salían Gustavo Torner y otro, el don Zobel, Fernando Zobel, y era una cosa tan familiar que los niños y todos iban detrás de él para que les hicieran fotos, para que les pusieran ahí en el museo, era una cosa tan familiar y tan preciosa, entonces, que era bonita, pues que eso era admirable de ver, o sea, de cómo era Cuenca tan bien. Todo el que venía le encantaba y con ganas de volver y volver, ¿sabes? Es que se van encantados. ¿Y qué futuro le ves? Pues hombre, el futuro Dios proveerá. No lo sé, el futuro, pues nada, la vida cambia mucho, según las etapas y según los gobernantes también cambia. Si la gente tiene dinero y está trabajando, se gasta. Entonces la gente vive más holgadamente, están todos trabajando, pues tienen dinero y lo gastan. Pero si no, pues claro, ya pues piensan un poco, eso depende mucho de... ¿Y tú que has vivido aquí desde que eras niña hasta hoy en día, tú has pensado alguna vez marcharte de este lugar? Yo no, yo aunque me regalen una casa por allá abajo no me voy, yo me quedo aquí arriba. Esto para mí, si esto es el cielo, eso parece que estoy tocando el cielo con la mano. Es lo más bonito de Cuenca. Yo de verdad estoy encantada con vivir aquí en mi barrio y estar aquí en la tienda ayudando a los demás si puedo, diciéndoles tal o cual, o dónde está esto, dónde está lo otro. Pues yo me siento feliz con eso, aunque no me compren, me da igual. Yeah. Hombre, tengo que vivir, ¿no? De tal, pero vamos, que lo menos que importa es el dinero.
¿Y a la tienda o al negocio le ves, qué futuro le ves? ¿Hay relevo? Por mi parte de mi familia no. Por mi parte de mi familia no. Porque mis hijas ya han estudiado, ya tienen cada sus carreras y no quieren ya tanto. Esto es muy esclavo. Yo porque he estado aquí toda la vida y eso me parece estupendo, ¿no? Me parece, no lo veo de otra forma, pero la juventud de ahora no lo ve tan así. Eso quieren tener dinero rápido y marchar y gastárselo y estar por ahí y ya está, y nada. Y bueno, y si pueden no estar en el trabajo, mejor. No en este, en el que sea, porque esto lo estoy viendo yo. Cuando dicen que están cansados, digo, ¿pero cómo vas a estar cansado? Ayer un chico de 20 años que estaba descargándome no sé qué, ahí, y dice, es que estoy cansado. Digo, pero hombre, ¿cómo vas a estar cansado con 20 años? Estoy yo cansado con 70 y tú estás cansado con 20. Vamos, por favor, eso no te lo digas nunca en la vida. Eso es una bajeza. Pues nada, Maribel. Pues eso.